Muy buenos días, Dios los bendiga, Dios la bendiga, Dios bendiga a cada persona esta mañana, un domingo más para estar con vida delante de Dios. ¿Sabe que estos días estar con vida, estar con salud es un regalo divino? Y hablamos de estos días porque son momentos difíciles, pero siempre ha sido así. El tener la salud, el tener la vida es un regalo maravilloso de parte del Señor. Así que hoy gocémonos todos juntos porque usted tiene salud, usted tiene vida. Y gracias al Señor por ese regalo maravilloso de la vida. Pero tenemos que también estar preparados, porque no sabemos, como dice la Biblia, la palabra de Dios, el día y la hora nadie la sabe. Un abrazo a todos aquellos que se conectan por Facebook, a todos aquellos que se conectan por YouTube. Un abrazo poderoso esta mañana, esperando que la gloria de Dios y la mano del Señor esté sobre su vida, sobre su familia, sobre sus dificultades, sobre sus luchas. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta mañana queremos ver una palabra muy hermosa que nos hace responsables y que, mira, la Biblia es un compendio y tiene ese compendio, su propósito es realmente desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Realmente el tema central de la Biblia es la salvación del ser humano. ¿Por qué aparece Jesús? ¿Por qué nace Jesús? ¿Por qué toda la creación y luego la caída del hombre en el pecado original como con Adán y Eva y luego el plan divino del Señor para extender la gracia y la justificación? Realmente todo el corazón de la Biblia se podría sintetizar, como han dicho algunos teólogos, se ha podido sintetizar que dicen que el corazón de la Biblia podría ser Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que quiero que esta mañana vayamos al libro de Job, capítulo 25, verso 4. Si usted tiene a bien tomar nota de los textos, vamos a ver varios textos que van a respaldar lo que vamos a decir esta mañana. Si quiere tomar nota y luego revisarlo, sería maravilloso. Dice así Job 25, 4, el libro de Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La pregunta que está formulando esta mañana. Entonces, pongámosle un título a esta enseñanza de esta mañana. Y la pregunta, o el título que vamos a formularnos es la pregunta más importante. ¿Cómo se llama lo que vamos a ver esta mañana? La pregunta más importante. La pregunta más importante. Definitivamente hay preguntas muy importantes, ¿verdad? En la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Y para muchas de estas preguntas no tenemos respuestas. Hay muchas preguntas que no tenemos respuestas. Por ejemplo, una pregunta: ¿por qué muere un ser querido cuando todavía aparentemente no le había llegado la hora? Digamos, era todavía joven, etcétera, etcétera. Hay preguntas que nosotros no, humanamente, no tenemos respuestas. Pero en este día haremos una pregunta que no solamente es de vida o muerte, sino que es una pregunta de la cual depende nuestra eternidad, de la cual depende nuestra eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, esta pregunta es la pregunta más importante para la cual todo ser humano tiene que conocer la respuesta. Todo ser humano debemos conocer esta respuesta. ¿Cuál es la pregunta que nos estamos
a la cual nos estamos refiriendo. ¿Cuál es esta pregunta? Es la que anteriormente leímos en Job 4, 25:4, en ese versículo de Job, comenzando, ¿cierto? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará el ser humano? Cuando habla la Biblia de hombre, es del ser humano, hombre y mujer. ¿Cómo se justificará? Estuve mirando por acá una definición un poquito ahí del diccionario para entrar un poquito en qué, bueno, tiene varios matices, pero eh, en qué significa un poco la palabra justificar, para entender qué es un poquito la palabra justificación. Y la palabra justificar viene del griego que es una palabra diakoiosis, diakoiosis significa, y también tiene una definición del hebreo, y significa pronunciar, aceptar y tratar como justo a alguien que desde luego era culpable. Es pronunciar, es una palabra que se usa en la parte de leyes, de la jurisprudencia, se usa la palabra justificación, que es hacer que alguien aparezca como justo después de que estaba siendo acusado de algo en su contra, ¿verdad? Bien, antes de conocer la respuesta a nuestra pregunta esta mañana, ¿cómo se justifica el ser humano para con Dios? Antes de conocer esa respuesta, es importante y es necesario primeramente que veamos lo que la Biblia dice al respecto sobre el ser humano. O sea, la Biblia es el diagnóstico en qué estado se encuentra el ser humano, cuál es su condición actual, o sea, cuál es su condición en este momento antes de ser justificado o justificada. Primero lo que dice la palabra de Dios ahí, lo primero que dice, tenga bien en cuenta estos versículos que vamos a estar tratando. Lo primero que dice ahí, la palabra de Dios nos declara que nosotros somos pecadores. La Biblia nos declara que tú y yo somos pecadores. ¿Dónde lo dice? Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa? Por cuanto todos, ahí la palabra es todos, pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por causa de ese pecado que está en nosotros, no tenemos acceso por nuestros propios medios a la gloria de Dios, es decir, el cielo. No tenemos nosotros por nuestros propios medios cómo entrar al cielo. Así es sencillo, según Romanos 3:23. Bien, ¿qué más nos dice la Biblia respecto en la condición del ser humano? Sin la justificación, sin haber sido acto justificado. ¿Qué más dice? La palabra de Dios nos muestra que no hay ningún justo en este mundo. Y aquí estamos citando, aquí nos lo dice, hay dos textos que hablan de esto. Uno es Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Y el otro es Romanos 3:10. Puedes consultarlos. Romanos 3:10 y Eclesiastés 7:20. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el otro dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, pero a pesar de lo que la palabra de Dios no lo dice o nos declara, aún hay personas que creen que son buenos, que son buenos. Se encuentra uno constantemente con personas que dicen: yo no soy malo, yo no tengo nada de que arrepentirme, que no hacen daño a nadie, ¿verdad? Que, que se proclama uno que mi vida es mejor que la del otro o la de mi prójimo, ¿cierto?
y por eso creen que no necesitan ser justificados por Dios o por el Señor. Y por ende se rechaza el Evangelio cuando se les predica. Esa persona muchas veces se les dice, no, yo la verdad, mire, vaya, predíquele a fulano que ese sí es malo. Vaya donde Perencejo que ese sí es malo. Ese sí necesita lo que usted me está diciendo. Pero yo no, yo soy bueno. Yo soy buena. Es más, yo hago buenas obras. Yo hago buenas obras. Yo cumplo a cabalidad, yo no mato, yo no robo. Yo en sí soy una buena persona y no dudamos que sea así, que sea una persona de bien. Pero el tema va más allá, porque ya lo que leímos hemos visto que no hay justo ni uno delante de Dios, que necesita la justificación. Lo otro que hace de hacer buenas obras, de ser bueno con su vecino, con su prójimo, de ser una persona que ayuda a fundaciones, que ayuda a sitios, que etcétera. Excelente, excelente, excelente y hay que seguirlo haciendo porque dijo alguien, el que no sirve, no sirve. Hay que servir, hay que servir. Pero en cuanto al tema que estamos tratando hoy, de nada nos sirve. Que quede claro eso. Y la palabra de Dios nos va aclarando. Por eso yo dije que si quiere usted tomar nota, qué bueno. Y usted pueda luego revisar estos versículos de la Biblia y pedirle al Señor que le dé discernimiento. Dios, usted solita, usted solito, frente a la palabra de Dios, si usted ora sinceramente que le abra su entendimiento, seguro que Dios lo hará. Si usted lo hace con corazón sincero delante del Señor. Estoy seguro que Dios le abrirá el panorama del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Porque mire, respecto a lo que hemos dicho, que nos justificamos, mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versos 10 y 11. Santiago 2, versículos 10 y 11, dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, se ha hecho transgresor de la ley. Y sabe que uno puede matar a alguien solamente con su pensamiento. No necesariamente es algo literal o físico. Muchas veces uno mata con el pensamiento. Bien, por lo tanto, el veredicto que nos da la palabra de Dios es que somos culpables. Es un veredicto, es como si estuviéramos esta mañana en un juicio y el veredicto es que somos culpables. Esa culpabilidad tiene un castigo, desde luego, toda infracción tiene un castigo, una sanción. Y esta sanción en este caso es la más dura de toda la vida, aquí y en la eternidad. Es la condenación eterna, esa es la sanción, condenación eterna sin Dios. Para todos aquellos que tienen su vida o que tenemos en nuestra vida el pecado original llamado el pecado de Adán y Eva, que ha sido el pecado que adquirimos desde que nacemos, ¿verdad? Para estas personas necesitamos la justificación que nos la da Dios, la justificación. Pero mire, de pronto cuando uno dice el castigo, la condenación eterna, cuando uno va a la palabra y ve ese amor eterno de Dios, esa misericordia de la mano extendida de Dios, dice uno, guau, ¿cómo rechazar el amor que me ofrece ese Señor maravilloso? Porque mire, entonces necesitamos esa justificación. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el verso 18. Dice así, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y qué es justificación? Es yo no tener deuda, es estar a paz y salvo.
para entenderlo mejor. Es estar a paz y salvo. ¿Con quién? Con nuestro Creador, con nuestro Señor, que nos ama. Él nos ama. Mira, si en este tiempo de dificultad usted ha tenido, no le ha faltado la comida, no le ha faltado lo que Dios le ha estado, la provisión para cumplir sus necesidades con su familia. Le ha guardado a usted y a mí la vida, la salud, a nuestra familia. Esa es una muestra del amor maravilloso de Papá Dios. Esa es una muestra del amor maravilloso de nuestro Señor. Qué precioso el amor del Señor. Bien, y tenemos que saber que una vez estado en condenación, si yo muero en un estado de condenación, o sea, sin haber llevado mi vida al Señor para que me declare limpio o justo, ya no hay esperanza. Es algo que se debe tener muy en claro, ¿sí? Cuando una persona muere sin Cristo, ¿qué significa sin Cristo? Sin haber sido justificado. O sea, sin él haber cuadrado las cuentas con él, no con el pastor, no con el rabino, no con el sacerdote. No, no, la Biblia no habla nada de eso. La Biblia habla de que yo cuadro mis asuntos de pecado con el único que pagó el pecado. Ese se llama Cristo Jesús. ¿Bien? Si uno muere sin Cristo, ya no hay esperanza. Eso es muy duro. Ya no hay forma de cambiar el veredicto. No hay forma de cambiar el veredicto. Ya no hay manera de salir de la condenación eterna. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, el versículo 7. Proverbios 11, 7. Cuando muere el hombre impío, o sea, malo, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Cuando yo muero sin haberme arrepentido en vida delante del Señor, dicen que ya no hay ninguna esperanza de poder hacer algo diferente. Ojalá la hubiera. Ojalá la hubiera, pero las Sagradas Escrituras son radicales y en que no hay tal esperanza. Por eso, como dijo alguien, mientras hay esperanza, hay vida. Después no. No importa que alguien haga para tratar de sacar a alguien de esta condición, ya no hay nada que hacer realmente. Ya no podemos salir de ahí. Hay una historia que yo lo invito, aquí está, este día no vamos a leerla toda, pero yo lo invito a que usted ahí en su Biblia o consígase una Biblia, ahora la puede descargar en su celular, etcétera. Hay muchas formas, a diferencia de hace unos años cuando era tan difícil el acceso a la Biblia, pero ahora hay mucha asequibilidad, ¿verdad? Pero esta historia, mire, está en Lucas capítulo o más que una historia, realmente es una verdad divina que la pronunció el mismo Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 16, versículo 25 y 26 vamos a leer, pero ahí usted encontrará todo el reto de relato que vamos a leer apenas 2 versículos. Voy a sintetizar rápidamente qué dice este relato bíblico. Dice que había un mendigo que se llamaba Lázaro y había un rico. El rico comía con esplendidez, el rico tenía todo a su disposición, pero dice que el Lázaro mendigaba aún las migajas que caían de la mesa para él comer. Muere el rico y muere Lázaro, porque es una realidad de la vida. La muerte no pregunta ni número de cédula, ni pregunta, por ende no pregunta edad, pues no pregunta estrato social y no pregunta cuánto dinero tenemos. La muerte no pregunta nada de eso.
porque con la muerte no nos llevamos nada de eso. Estos días, después de morir un gran amigo, una persona que fue mi amigo desde mi juventud, un hombre de bien, un hombre que se dedicó a servir a la gente, un pastor extraordinario, el pastor Alonso Elí Flores. Un hombre extraordinario, extraordinario. Me puse a meditar yo solo y yo llegué a una conclusión. Dije, nosotros, los teólogos, tratamos de interpretar, y por ende todo el ser humano trata de interpretar lo que es la voluntad de Dios. Y escuchamos frases como, yo ando en la voluntad de Dios, estoy buscando la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y yo llegué a una conclusión, que tan poquito en esta tierra, aunque estemos consagrados y seamos estudiosos de la palabra y seamos consagrados, qué tan poquito entendemos la voluntad de Dios, qué tan poquito la entendemos. Y yo me ponía en la balanza, son 40 años de conocer al Señor, son 40 años predicando el Evangelio, comencé cuando era un jovencito. ¿Y qué tan poquito veo hoy, después de tantos transcurrir con Dios, con la Biblia, con tanta trasegar en el Señor? ¿Qué tan poquito veo que conozco la voluntad de Dios? Porque uno pudiera decir, Señor, esta no es tu voluntad. ¿Cómo se le ocurre llevarse a un hombre como este? ¿Cómo se le ocurre llevarse a mi madre una mujer como esta? A mi hermano como este, a mi padre. Señor, ¿cómo se le ocurre? Pero resulta que yo creo que Dios, en su infinito amor, se ríe con amor, repito, no se burla de nosotros, se ríe de nosotros con amor. ¿Sí? Y dice, no lo vas a entender ahorita, lo vas a entender después. Y ese después tal vez sea cuando estemos delante de Él, en la presencia de Él. Digan, ahora entiendo, Señor. Es que allá abajo cuando estaba allá en la tierra, sí no entendía. Ay, Señor, qué precioso es Dios. Mi oración y nuestra oración estamos empeñados es que Dios consuele cada persona que ha perdido un amiguito, una amiguita, un familiar querido. Estamos orando para que Dios los consuele, los llene de paz, porque solo Él lo puede hacer. Nosotros realmente damos palabras de ánimo, etcétera, pero que realmente puede hacer algo desde lo profundo del alma es el que te creó, es el que me creó. Él conoce el diseño, Él tiene el mapa de mi vida. Bien, entonces el relato dice que mueren los dos y dice que Lázaro es llevado al cielo por los ángeles y el otro relato dice que el rico fue sepultado. Ahí ya la parte gramatical nos deja ver un gran vacío. Como que uno fue llevado por los ángeles y otro es sepultado. O sea, ya deja ver a la gramática en la parte de interpretación bíblica es fundamental. Y ahí ya deja ver una separación muy grande, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que estando el rico en condenación, así dice, lea ese relato, yo le sugiero que vaya a las Sagradas Escrituras y lo revise, hágalo. Y estando allí en condenación, dice que alzó los ojos y vio que el Lázaro estaba con Dios. Ahí no vas a encontrar la palabra Dios, va a encontrar la palabra Abraham, pero es que para los judíos lo máximo o que representaba a Dios era Abraham. Y entonces dice que lo vio allá disfrutando, consentido, amado. Y dice que él dijo, Señor, estoy atormentado en estas llamas, te suplico que me puedan dar un poco de agua o al menos mitigar, dice ahí, la sed lo más mínimo. Y luego les sigue hablando, dice, Señor, envía a alguien que le predique porque tengo unos familiares, tengo hermanos, para que no vengan a este lugar de condenación. Y entonces Dios le contesta, le dice a Abraham, allá tienen a los profetas,
o sea, a los predicadores, para que les hablen de mí. Si no les creen a ellos, aunque un ángel del cielo aparezca o alguien resucitara de los muertos, no lo van a creer. Y dijo siguió diciendo, pero además hay una gran cima entre usted y entre donde está usted, que era el lugar de condenación, y donde está ahora Lázaro conmigo, que ni él puede bajar allá, ni usted puede subir ahí, pero igual usted no puede subir donde están los vivos, ni los vivos pueden descender donde está usted. Lo que quiere decir ese párrafo de la Biblia es muy profundo, es que después de que la persona muere pierde el contacto con la tierra, y eso de que se apareció mi tío, mi abuelito, no es cierto. Bíblicamente no es cierto. Yo respeto tu creencia, yo respeto lo que tú opines, porque no se trata aquí de imponerle nada a nadie. No, de eso no se trata el Evangelio, no es eso. Pero sí tenemos que ser buenos exagetas o hacerle buen exégesis a lo que dice el texto de la Biblia, la palabra de Dios. Y a eso es que esa es mi intención este día realmente. Entonces, miren, vamos a leer dos versículos. Ya les sinteticé un poquito la historia bíblica, pero miren lo que dice. Lucas 16, 25 y 26. Pero Abraham le dijo, ya dijimos que Abraham representaba a Dios ahí para los judíos. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí, o sea, Lázaro, y tú atormentado allá, o sea, el rico. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esta oportunidad la había tenido este hombre en vida. Y Lázaro la había tenido cuando en vida. El énfasis ahí no es porque era rico y el otro era pobre, que uno se condenó y otro se salvó. No, era que no, es quien optó por recibir la justificación de Dios en vida. Ese es el tema. ¿Quién la recibió y quién la recibió? Mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Hebreos 9, 2. Y de la manera que está establecido para el ser humano, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenga en cuenta este versículo, Hebreos 9:2, y de la manera que está establecido para el ser humano, para hombre y mujer, que mueran una sola vez y después venga el juicio. Este juicio es si fuimos sorprendidos por la muerte sin ser justificados, o mejor dicho, sin ser perdonados por Dios. Este juicio. Para el que muere siendo perdonado y justificado, no hay juicio. Dice que habrá un despertar para premios. Gloria al Señor. Ya vimos cuál es la condición del ser humano. Ya vimos cuál es esa condición, en qué condición está el ser humano. Entonces respondamos la pregunta más importante, que es lo que estamos tratando este día. Respondámoslas. ¿Cómo se justificará el hombre o el ser humano para con Dios? ¿Cómo se justificará? Bien, la respuesta humanamente es imposible. La respuesta humanamente es imposible. No hay manera de que nosotros podamos justificarnos por nuestros propios medios. No hay forma. Delante de Dios nos podemos justificar por nuestros propios medios, pero no debemos angustiarnos. No debemos angustiarnos ni estar tristes, pues nuestro Señor Jesucristo declaró esta verdad espiritual. Mire lo que dice Lucas 18:27, el Evangelio de Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, nosotros no nos podemos justificar delante de Dios por nuestros propios medios. Pero lo que es imposible para nosotros, dice aquí Lucas 18:27, es posible para Dios. Aleluya. Verdaderamente tenemos un Dios maravilloso, misericordioso y que nos ama. Nos ama de tal manera que al hacer imposible por nuestros medios ser justificados, Él nos justificó a nosotros
por medio de su Hijo Jesucristo. Al ver que nosotros no podíamos ser justificados, Él nos justificó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El Padre Celestial entregó a su Hijo Jesucristo para que soportara el juicio, que cargara el pecado tuyo y el pecado mío. Era la única forma de ser justificados. Mire lo que dice segundo libro de los Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No, esa palabra hecho justicia, nos justificó en Cristo. Él se cargó tus pecados, Él te cargó mis pecados. Por eso, lo único que debe salir de nuestro corazón hacia Él debe ser gratitud y amor. Es decir, Dios cargó en su Hijo todos nuestros pecados, los echó ahí, ya que Dios es un juez justo. Y como sabía que toda falta, todo pecado tiene un castigo, Él echa todo ese castigo sobre su amado y glorioso Hijo Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que hace Él. Es lo que hace. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versos 24 y 25. Capítulo 3, versos 24 y 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué precioso versículo. Es como cuando un padre de familia, su hijo comete faltas, tal vez perdió el año, tuvo las peores notas, le dijeron en el colegio que ese pelado no servía para nada, muchas veces así dicen, y él le dice: hijo, lo que hiciste fue mal, de verdad, me hizo sentir como el padre más malo, me sentí tan re mal cuando me dieron tu informe, pero yo te quiero decir algo, viene un nuevo año y viene esperanza. Tú puedes ser el mejor estudiante, tú puedes tener las mejores notas y tú vas a ser un profesional, aunque ahora apenas estés en la primaria. Algo parecido, pero muy sublime, es lo del Padre Celestial, que Él nos hace justos, según este versículo de Romanos 3, 25, 24, nos hace justos a través de Jesús. ¿Cuál es el filtro que nos hace justos? La sangre del Señor, derramada en la cruz. Bien, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo se recibe esta justificación? Ya hemos dicho una parte, pero vayamos a ver qué más podemos extraer. ¿Cómo se recibe? Esta sería la segunda pregunta importante esta mañana. ¿Cómo se recibe esa justificación? Esta segunda pregunta, ¿cómo se recibe esta justificación? Bien, lo primero es, para ser justificados necesitamos estar vivos, pues como lo hemos dicho, lo hemos leído anteriormente, cuando una persona muere ya no hay esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26, dice así: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria al Señor. Entonces lo primero que vemos ahí es que para uno ser justificado tiene que estar vivo. Lo dice Juan 11:26 y ya lo vimos anteriormente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar cómo recibir esta justificación? Segunda cosa, para ser justificados no debemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da hoy. Para ser justificados hay que aprovechar la oportunidad ya, es hoy. Porque miren lo que dice el libro de Hebreos,
capítulo 4, el verso 7, Hebreos 4, 7. Y usted dirá, ¿por qué este señor repite los versículos? Porque aquí el que tiene la explicación y tiene la verdad es la palabra de Dios. Para que quede reiterativa y si usted lo quiere consultar lo puede hacer. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Cuando hoy es un día de no endurecer el corazón, sino recibir la justificación que viene de parte de Dios. Y tercero, únicamente es por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Únicamente es por la fe en esa obra que Él hizo en la cruz, no es por otro medio. Porque mire lo que dice Romanos 5.1, el libro de Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué podemos cerrar este día como conclusión? ¿Qué podemos cerrar? Estimado amigo, estimado hermano, que amablemente ha prestado sus oídos para escuchar este servidor este día, este mensaje. Yo te pregunto, ¿ya respondiste en tu vida la pregunta más importante? ¿Ya respondiste a tu vida esa pregunta más importante? Tal vez no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. ¿Ya respondiste a tu vida esta pregunta o la pregunta más importante? ¿Ya recibiste la justificación de Dios en tu vida por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya la recibiste? Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Si bien tienes, vamos a cerrar esta transmisión y yo quiero orar por ti. Así que si tienes a bien ahí donde estás, ahí donde nos vas a ver en diferido o luego por YouTube o nos vas a ver en Face, ahí donde estás, si tienes a bien, repita conmigo. Padre Celestial, hoy entiendo que necesito de ti. Hoy entiendo que necesito tu justificación. Hoy he entendido a través de este mensaje que necesito tu justificación. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como mi único Señor. Pido, Señor, perdone mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y desde este día declaro que soy tu hijo y quiero cambiar de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo fraterno, Dios le bendiga y será hasta nuestra próxima transmisión.